Muy buenos días a todos. Buenas tardes a José María, que nos acompaña desde Madrid. Eh, es un gusto darles la bienvenida a otra instancia de este ciclo de charlas que venimos desarrollando ya desde principio de marzo, pero más intensamente en julio y agosto con el apoyo de expertos internacionales, y que, bueno, de alguna manera lo que estamos intentando hacer es, más allá del ruido de las noticias, de COVID y la prensa, y si va a crecer la economía, si las bolsas están infladas y todas esas cuestiones que son muy importantes, pero que la información abunda y nos bombardean constantemente. El objetivo que tenemos con este ciclo de charlas es plantear temas que sean de más largo plazo o más estratégicos para uno y no tan tácticos, tan de estar viendo lo que hace minuto a minuto. En ese sentido, hemos tenido charlas abocadas a la inversión en megatendencias o eh, inversiones responsables, tanto con el medio ambiente como desde el punto de vista social. Y bueno, hoy tenemos el lujo realmente de contar con nuestro experto a nivel global. Es la primera vez que lo ponemos a disposición del público, por decir, a José María Martínez San Juan, que es el responsable de la selección de fondos global en Santander, a nivel global, valga la redundancia, ¿no? José María es el responsable del equipo de que se genera la famosa Global Focus List, de la cual tanto nosotros, mis colegas Andreina Rux y Gastón Sirota, nos nutrimos para generar las carteras que, bueno, por suerte tan buenos resultados han venido teniendo a lo largo del 2020, a pesar de todo el ruido y a pesar de la incertidumbre reinante. Antes de dar paso a José María y decir, bueno, que es el experto que conozco que más sabe de fondos de inversión y que tenemos que aprovechar realmente la presencia de José María, darle las gracias al equipo, a Andreina Rux y a Gastón Sirota, que están acá presentes y acompañando, con quienes trabajamos codo a codo con los inputs que nos brindan nuestros expertos globales y con quienes tratamos de aterrizar a las necesidades de Uruguay y de la región la oferta de productos. Además, agradecer muchísimo a los gerentes, a los team leaders y a todo el equipo de ejecutivos que también de gran manera adoptan estas estrategias y que las manejan también con mucha soltura. No robo más tiempo, José María, muchas gracias y todo tuyo el público. Bueno, muchas gracias, Juan, por la presentación, por la introducción. Se me oye bien, ¿verdad? Y ves la pantalla perfectamente. Todo Em, perfecto. Fantástico. Bueno, pues como comentabas, Juan, la intención es poner a disposición de todos, bueno, pues abrir la cocina, ¿no? Como solemos decir a veces, explicar cómo hacemos la selección de fondos en el Grupo Santander, que a la postre pues el resultado se ve en cada uno de los países y en concreto en Uruguay a través de la lista de recomendación de fondos, ¿no? La presentación consta de varias partes. Bueno, en primer lugar, pido disculpas porque está en inglés y la verdad es que me resultaba complicado traducirlo al español porque pues se me ha echado el tiempo encima, he estado preparándolo. Bueno, no voy a contar los problemas que he tenido, pero básicamente el ordenador me lo han robado de vacaciones y tenía la presentación con un montón de información en español y he tenido que hacer en inglés tirando de otras fuentes, ¿no? Entonces, bueno, la presentación, por suerte, la puedo hacer en español, evidentemente, pero todas las referencias, todos los gráficos, todo el texto va a estar en inglés, ¿no? He pensado que antes de meternos en detalles sobre quiénes somos y qué hacemos y cómo lo hacemos, pues dar una breve introducción del mercado de gestión de activos y de los distintos tipos de fondos de inversión que hay, ¿no? Entonces, yo creo que lo primero que tenemos que tener en cuenta es que invertir en fondos de inversión es una forma de canalizar recursos hacia la economía, que adicionalmente puede darnos beneficios como inversores. Pero el esquema de funcionamiento sería tan simple como el que está reflejado en este gráfico, ¿no? El inversor, cualquiera de nosotros, confía el capital a una gestora de fondos de inversión a la cual le aporta ese capital
y se traduce en una posición o una inversión en un fondo, ¿no? En un fondo de inversión. Esta gestora, a su vez, lo que hace es delegar la gestión de ese fondo de inversión a un portfolio manager, a un empleado, en el que bueno, pues, confía y es un profesional dedicado a los mercados financieros, ¿no? Este profesional, con su buen criterio y con su experiencia, es el que va a decidir dónde invertir el capital que hemos aportado y esto lo puedo hacer de varias formas, ¿no? Como vemos aquí, lo puedo hacer en acciones, lo puedo hacer en bonos, lo podría hacer incluso en materias primas. Al final, en dónde invierta va a ser consecuencia de la política de inversión del fondo en el que hayamos invertido, ¿no? Y es precisamente aquí, en este punto, en donde se produce la transferencia de recursos, ¿no? Digamos, del mundo financiero a la economía real, porque piensan, ¿no? Detrás de estas acciones o detrás de estos bonos hay empresas o hay gobiernos, en otros casos, que necesitan de nuestro capital. ¿Para qué? Pues para acometer proyectos de inversión que a su vez generan una rentabilidad, que generan riqueza, que a la postre generan empleo y una serie de cosas, ¿no? Como contraprestación, a, a, los inversores van a recibir unos retornos que puede ser en forma de apreciación de capital, ya sea porque invierte en unas acciones que han subido de precio, o puede ser en forma de dividendos, o pueden ser en forma de cupones que me pagan los bonos, ¿no? El retorno va a variar en el tiempo, y esto es importante, en función de cómo evolucionan los mercados financieros. Vamos a ver el volumen de la riqueza y activos que hay gestionados a nivel mundial. Yo creo que es importante tener una perspectiva de los importes que hablamos, ¿no? Y para ello me ha servido de este estudio publicado por Pricewaterhouse, una consultora de reconocido prestigio, y recoge la evolución de ambos datos, ¿no? La riqueza a nivel mundial y a su vez, bueno, pues cuánto dinero está siendo gestionado por esta industria de gestión de activos, ¿no? Lo bueno de este estudio además es que recoge ya no la evolución pasada, sino que incluye una estimación, como vemos ahí, para este año e incluso para el 2025, ¿no? Que serían estas dos columnas que estoy marcando aquí. Dado que la presentación está en inglés, vamos a hablar de trillones, ¿no? de trillions, de trillones de dólares, ¿no? La tasa de crecimiento, y aquí da igual el tipo de cliente al que nos refiramos, pueden ser fondos de pensiones y vemos su evolución en 2004, 2007, 12, 16, la estimación para este año y para el 25, ¿no? He puesto este primer ejemplo, según la tabla, pues los fondos de pensiones han venido creciendo a una media del 6% anual. Podemos hacer el mismo ejercicio con compañías de seguros, vemos que han crecido un 4,8%, fondos soberanos, ultra high net worth individuals, que es gente con mayor capacidad adquisitiva, o el resto de los inversores, ¿no? Al final, si tenemos en cuenta todo tipo de clientes, bueno, pues estamos hablando de una riqueza generada, pues estimada para este año de 279 trillones, que ha venido creciendo un 5%, y si hablamos en términos de la industria de activos, estamos diciendo, por tomar el ejemplo nuevamente de 2020, pues que este año Pricewaterhouse, insisto, piensa que podríamos llegar a una industria que moviese en torno a 111,2 trillones de dólares, ¿no? Y que ha venido creciendo al 6,2. Este número, bueno, si lo piensan, es muy grande. He puesto ahí el ejemplo de lo que sería el PIB americano, que es de 21 trillones a cierre del año pasado. Y claro, 111 es ni más ni menos 5 veces la economía o lo que genera la economía americana en un año, ¿no? Si lo ponemos en términos de la economía uruguaya, bueno, pues evidentemente estamos hablando de una cifra que es 1.800 veces el PIB uruguayo, ¿no? O sea que la industria de gestión de activos con una tasa de penetración aproximadamente del 40% de la riqueza mundial, pues es una industria muy grande, ¿no? Que es la idea que quería transmitir, ¿no? Pero cuando hablamos de gestión de activos, tenemos que distinguir entre gestión activa y gestión pasiva, ¿no? Esto es un fenómeno que seguro que muchos de ustedes han leído u oído hablar últimamente, y las diferencias están explicadas en esta tabla.
yo creo que de manera muy sencilla, ¿no? Hablamos de objetivos. ¿Cuál es el objetivo de la industria activa? Bueno, pues hacerlo mejor que el mercado, ¿no? Hacerlo mejor que otros. ¿Cuál es el objetivo de la industria pasiva? Pues seguir un índice, ¿eh? Vamos a hablar durante la presentación sobre índices y benchmarks. Estamos hablando de lo mismo, ¿no? El índice quizá por antonomasia conocido por todo el mundo es el S&P 500, ¿no? Las 500 compañías más grandes de la bolsa americana. Bueno, pues el S&P 500 es un índice y ese índice yo lo puedo utilizar como benchmark para medirme qué tal lo hago, ¿no? Como gestor. Entonces, el objetivo de un gestor activo o de la industria de gestión activa es batir esos índices. El objetivo de la industria pasiva es simplemente hacer lo mismo que hacen los índices, es replicarlo, ¿eh? Detrás de esta lógica, bueno, en el mundo activo se intenta ganar al mercado porque se piensa lo que dice aquí la presentación, que los inversores son irracionales, que las emociones de la gente crean ineficiencias y te puedes de alguna manera beneficiar de esas ineficiencias, ¿no? Y esta es la creencia que hay dentro de la gestión activa, ¿no? Y este es el motivo por el cual existen los fondos activos y ese es el motivo por el cual yo como inversor pues pondría mi dinero en un fondo de inversión activo, ¿no? Porque creo que el mercado pues no siempre es justo y crea oportunidades, ¿no? Por contra, en el mundo pasivo, bueno, pues piensa lo contrario. Todo lo que hay en precio refleja la información que existe. Si Telefónica vale 17 euros, es porque tiene que valer 17 euros. Un gestor activo puede decir, no, mira, yo he hecho mis análisis y no vale 17, el mercado está absolutamente equivocado, vale 23, con lo cual sería una compra clara. Sobre las técnicas que hay en ambos lados para conseguir sus objetivos, bueno, el Active Management, la gestión activa, se basa en el stock picking. Ahora hablaremos de lo que es esto, ¿no? Pero en definitiva es elegir, ¿no? Elegir bien, vamos a dejarlo así. Sin embargo, la técnica que hace la gestión pasiva pues es simplemente replicar, como decía antes, la composición del índice, ¿no? Y por último, bueno, pues ¿quién decide qué? Pues en el mundo activo, evidentemente, el gestor es la estrella. O sea, al final, si sale bien o salen mal las apuestas, esto es achacable, ¿no? El éxito o el fracaso es achacable al gestor. Sin embargo, pues en el mundo pasivo, bueno, primero ni lo vas a hacer mal o no deberías hacerlo mal ni lo deberías hacer bien. Deberías simplemente replicar el índice. Pero en cualquier caso, el decision maker, o sea, el que toma decisiones es el propio índice, ¿no? Que tiene unas formas de construirse. Decía que bueno, esto requería una mayor explicación, el stock picking, ¿no? Este concepto. Quédense con que hay tres formas, básicamente, de hacerlo mejor que un índice, de añadir lo que en el mercado se suele llamar alfa, ¿no? De añadir un retorno mayor que el índice. Y las tres son muy básicas. Una es teniendo acciones, vamos a pensar en un índice de acciones, ¿no? Teniendo acciones que no están en el índice. La segunda sería no teniendo acciones que están en el índice. José María, perdón que te interrumpa un segundito, me Sí, piden si puse un poquitito el volumen o un poquito más fuerte del micrófono, que se escucha un claro, poquito bajo. Gracias. por supuesto. Vamos a ver si así se oye mejor ahora. Perfecto. ¿Vale? Decía que, lo repito rápidamente, decía que hay básicamente tres formas, ¿no?, de añadir una rentabilidad adicional a un índice. Una es teniendo acciones que no están en el índice, o sea, una apuesta fuera de ese índice. Pues si fuera el S&P 500 nuestro índice, las 500 acciones mayores americanas cotizadas, pues a lo mejor me compro una compañía pequeñita que no está incluida en ese índice, ¿no? Que fuera, pues yo qué sé, una cadena de ropa que opera en un único estado de Estados Unidos y que cotiza, pero es tan pequeña que no forma parte del mismo, ¿no? La segunda manera de añadir ese alfa o de aportar ese retorno adicional sería no teniendo acciones que están en el índice. Es decir, estoy haciendo una apuesta negativa en este caso. Imaginemos que el índice tiene, bueno, voy a hacer una apuesta que no es real. Imaginemos que el índice
tiene Apple y no me gusta y no me la compro, ¿no? Para mi cartera. Bueno, pues usted hace una apuesta muy arriesgada porque estamos hablando de la compañía que más pesa, pero podría ser que no quiera tener una acción que está en el índice, ¿no? Y por último, hay otra forma también, una tercera de añadir ese alfa, ¿no? Que sería teniendo las mismas acciones que el índice, pero teniéndolas con un peso distinto. Entonces piensen que los índices, la mayor parte de los índices se forman con una técnica, es el market cap, ¿no? Que es que en función de lo que pesa o vale la compañía, pues el peso es mayor o menor en el índice. Entonces un Apple, por ejemplo, con la cantidad de dinero que vale esa compañía, pues es una de las que más pesan en el S&P 500, ¿no? Si pesara un 3%, pues yo puedo decidir tener Apple, claro que sí, la quiero, pero en lugar de un 3 quiero un 2, porque creo que está cara. O en lugar de un 3 quiero un 4, porque pienso que está barata. Entonces, eso es una tercera forma de añadir ese alfa adicional o esa rentabilidad adicional para un gestor activo. Insisto, el pasivo no añade nada, simplemente compra lo que está en el índice con el mismo peso y ya está, ¿no? ¿Cómo es de grande la industria activa y cómo es de grande la pasiva? ¿Cómo han evolucionado? Porque esto es un aspecto que, bueno, pues ha dado mucho que hablar últimamente, ¿no? Sobre todo en la última década. Lo que hay en pantalla ahora mismo es la evolución, en este caso, de la industria activa y pasiva en Europa. Lo podríamos extrapolar al resto del mundo porque el patrón es similar. Es cierto que en Estados Unidos quizá esté más, la penetración del mundo pasivo sea superior incluso, ¿no?, a la europea, pero el patrón ha sido bastante similar, ¿no? Básicamente lo que recoge este gráfico es esta zona sombreada de azul claro, es la industria, la evolución de los activos bajo gestión de la industria activa. Y la que tiene el color este más oscuro, el azul oscuro, es la pasiva. Entonces, la primera conclusión que podemos extraer, bueno, aquí se ve en el eje, estamos hablando de trillions, ¿no? Nuevamente, y estamos hablando, pues la industria activa está rondando los 11 trillions, ¿no? Si pensamos en la pasiva, pues vamos aquí abajo, estamos hablando de 1 trillón. Es decir, al final, y se ve fácilmente en el gráfico, bueno, pues la industria pasiva comparada con la activa, a pesar de que ha crecido mucho, que eso es un dato que es evidente, sigue siendo pequeña, ¿no? Esta línea de aquí arriba, y ahora habría que mirar el eje de la derecha, nos dice el porcentaje de penetración. Estamos hablando de un 15% aproximadamente. En Estados Unidos, pues llega a ser el 20 y poco por ciento, ¿vale? Entonces, bueno, esto es para dar una idea de cómo han evolucionado y qué activos manejan. El motivo, claro, uno piensa y dice, bueno, ¿cuál es el motivo, ¿no?, para este crecimiento tan fuerte? Bueno, el motivo del crecimiento de la industria pasiva yo creo que es doble, ¿no? Es, por un lado, la escasa generación de retornos de muchos fondos activos frente a los índices y, por otro lado, la falta de persistencia en la generación de retornos, ¿no? Vamos a ver los dos conceptos ahora mismo. Lo que tiene ahora en pantalla son, por un lado, el porcentaje de fondos de inversión que bate a los índices durante los últimos 5 años en Estados Unidos. El gráfico de la derecha es exactamente el mismo ejercicio, pero refiriéndose a los fondos europeos. Y el del gráfico de abajo es nuevamente el mismo ejercicio, pero refiriéndonos a la industria japonesa. Es decir, con datos a 5 años, esta es la ventana temporal en la que nos estamos fijando, 5 años, pues vemos como en Estados Unidos no llega al 20% de los fondos, no llega al 20% de los fondos que batan a los índices. Mejora un poco el dato en Europa con un 22% y mejora algo más incluso en Japón con un 30%. Y esto es el comentario que hacía de la escasa generación de retornos de los fondos activos frente a los índices. Esto es un hecho. Los números cambian si se tienen en cuenta o no las comisiones de gestión, ¿vale? Entonces, cuando hace uno el análisis, tiene que tener en cuenta que hay unas comisiones de gestión implícitas, ¿no? Y eso puede hacer variar los números, ¿no? De todos modos, y
como resumen, yo creo que sería justo destacar cuáles son los pros y las contras de invertir tanto de forma activa como pasiva, ¿no? Podemos establecer varios argumentos, que es lo que tenemos aquí, ¿no? Empecemos por la gestión activa. Nosotros somos creyentes en la gestión activa. Evidentemente, nuestro trabajo precisamente es el analizar y el ser capaces de diferenciar entre gestores y elegir a esos pocos, ese 20%, ese 30% que consigue batir a los índices y que además lo hace de forma consistente, ¿no? El primer pro que te encuentras como inversor en un fondo activo es, evidentemente, pues que tienes la capacidad de ganar a los índices. Aunque, como hemos visto, no es fácil, pero es que tienes la capacidad. Porque de otro modo, con la gestión pasiva no vas a batir a los índices, ¿no? Otro pro que tiene la gestión activa es la flexibilidad. ¿Por qué? Pues porque puedes invertir de una forma libre, es decir, no estás restringido por el mecanismo de creación del índice, ¿no? Antes hablábamos de market cap. Eh, tanto vales, tanto pesas. Bueno, pues yo como gestor activo me puedo olvidar de los índices y hacer las apuestas que crea oportunas en función de las oportunidades que ven en el mercado, ¿no? O, por ejemplo, otra forma que ahora también está muy de moda, ¿no? Es el tema de inversión sostenible, ¿no? Yo puedo tener unas creencias éticas de no querer invertir en un sector y eso lo puedo hacer a través de un fondo activo. Un pasivo, pues es lo que es y punto. No puedo incidir en ello, ¿no? Y luego un aspecto muy importante también que lo he resaltado aquí en negrita es la gestión del riesgo. Y luego hablaremos un poco de riesgo aquí en la parte del passive management, pero los gestores activos pueden minimizar pérdidas potenciales. ¿Cómo? Pues lo pueden hacer de muchas maneras, pero una muy simple, por ejemplo, es evitar invertir en una región o intentar evitar un sector concreto porque pienses que el sector va a ir muy mal o incluso evitar directamente ciertas compañías, ¿no? Entonces, este ángulo de la gestión del riesgo creo que es fundamental a la hora de invertir de forma activa, ¿no? ¿Cuál sería la parte negativa del active management? Bueno, pues dependes del manager, lo hemos hablado antes. Al final, todo es achacable al gestor y si lo hace mal, también es achacable al gestor. Entonces, al final, si lo hace bien o mal, en el fondo no está en nuestra mano. Podemos observar si lo hace bien o mal y si consideramos que lo hace de forma horrenda, podemos vender el fondo y comprar otro, evidentemente. Pero eso es una contra que tienes, ¿no? Desde el minuto uno al invertir. ¿Los costes hemos hablado? Sí, los costes son mayores que invertir de forma pasiva, evidentemente. ¿Por qué? Porque detrás tienes que estar pagando una infraestructura, tienes que pagar capital humano, tienes que pagar gente pues, que se presupone, ¿no? Que tiene unas capacidades que cuestan evidentemente un dinero, tienes que pagar analistas, tienes que pagar informes, tienes que pagar un montón de, digamos, cosas adicionales que te permitan generar ese retorno, ¿no? Cosa que en un índice, o sea, en la gestión pasiva no es necesario hacerlo. Y fruto de lo primero, lo que llamamos aquí key man risk, al final es, bueno, pues si un gestor que es magnífico y estás muy contento con él y estás invertido con él y ese gestor de repente se jubila o se va de la compañía porque le han fichado en otra, pues tienes que estar atento, tienes que saber qué importante era ese gestor o gestora y tendrás que actuar, ¿no? Porque evidentemente la gestión va a cambiar, ¿no? O puede cambiar. Pasamos al lado de Passive Management y yo creo que esto es también igualmente importante destacar, ¿no? Hay una serie de pros en la gestión pasiva. Evidentemente, sabes lo que tienes, ¿no? Lo que tienes es la exposición a un índice que sabes en teoría cómo funciona, cómo se construye y ya está, ¿no? Si hiciera algo distinto a ese índice, yo me preocuparía, ¿vale? Porque el objetivo no es hacerlo mejor. Por contra lo que hablábamos antes, los costes. Bueno, claro, evidentemente son inferiores. ¿Por qué? Porque todo lo que decíamos. Aquí no hay que pagar a un gestor estrella, ni a sus analistas, etcétera, etcétera. La parte buena, además, también a resaltar, yo creo que es el hecho de que tienes una forma muy sencilla de acceder al mercado. Si yo quiero acceder al S&P 500, al mercado americano, quiero decir,
pues me compro un ETF del SP500, lo hago además en la bolsa y lo hago inmediatamente, ¿no? O sea que realmente es una forma muy efectiva de entrar y salir de forma rápida de un mercado en el que quieras entrar o salir, ¿no? Y por eso muchas veces la industria pasiva ha sido utilizada por gestores profesionales, más que por inversores finales. ¿Por qué? Porque les sirve como una herramienta para entrar y salir del mercado en caso de que quieran hacerlo, ¿no? Podrías asimilar la exposición a tener un futuro también, sin el apalancamiento de un futuro, pero podrías asimilarlo a eso, ¿no? Y la última que yo resaltaría es el hecho de que, claro, no tienes scheme and risk. ¿Por qué? Porque no hay gestor. Bueno, eso es evidente. ¿Qué contras hay? Pues yo creo que hay una contra que la gente no suele hablar mucho porque no interesa, que son los costes escondidos. O sea, la gestión pasiva también tiene costes. Lo que pasa es que para minimizarlos hay distintas estrategias que utilizan, ¿no? El coste principalmente viene de los rebalanceos. Pensemos que todos los días el índice cambia. Y como todos los días cambia el índice, tengo que cambiar yo la composición de mi cartera. Y todo eso al final conlleva una serie de costes, ¿no? Pero una de las estrategias típicas que utilizan los gestores pasivos es prestar valores. Entonces lo que hacen es ir al mercado y prestan los títulos que están en el vehículo pasivo. Los prestan a un día, ¿eh? Pero eso va generando una rentabilidad que tapa esos costes que no se ven por otro lado, ¿vale? Entonces lo compensa. Hablábamos antes, claro, otra contra de la gestión pasiva es evidente, ¿no? Si quieres coger una oportunidad de mercado de forma, bueno, pues porque hay un clamor, ¿no? Es evidente que hay una dislocación, ¿no? Y hay algo que está muy barato, pues la gestión pasiva no es para eso, eso no lo va a hacer. Y la última es, que hemos resuelto aquí, es la falta de poder elegir, ¿no? O sea, si yo elijo un índice, vuelvo al SP500, lo elijo con todas sus consecuencias. Y el problema de muchos índices creados por Market Cap es que al final esto puede originar burbujas, ¿no? Puede crear burbujas. Digamos que cuanto más vale una compañía, más pesa en el índice. Y como pesa más y la gente si compra ese índice, pues va a hacer que valga más. Y como vale más, nuevamente pesa más. Y entonces esto se crea un círculo vicioso que, bueno, pues a mí me recuerda a burbujas como la que vivimos en el 2002, cuando la mayor industria del SP fue la tecnológica y luego estalló, con las consecuencias que todos sabemos, ¿no? O justo antes de la crisis de 2008, la mayor industria era la financiera. Y ya sabemos qué pasó con los bancos y las aseguradoras, que o bien quebraron algunos, u otros tuvieron que ser rescatados con dinero público, ¿no? Porque el valor se hundió. O sea que al final, o incluso si pensamos en 1989, el índice MSCI Global, que es un índice de renta variable mundial, comprando ese índice tenías exposición a 21 países desarrollados, entre otros Japón. Y Japón llegó a pesar un 60% del índice. Japón en ese momento estaba viviendo la mayor burbuja de su historia, que fue inmobiliaria. Bueno, pues todavía para dar una idea, cuando estalló esta burbuja inmobiliaria, 25 años después del estallido de esa burbuja inmobiliaria japonesa, el mercado de la bolsa, el mercado de acciones japonés, rentó un 2,7, menos 2,7 anual durante 25 años a cualquier inversor que estuviera dentro del mercado. O sea, el estallido y las ondas de expansión del estallido de esa burbuja se han pagado durante varias décadas, ¿no? Y claro, al final esto era un juego de yo me compro el índice y el índice que haya lo que haya, ¿qué más me da? Pero claro, el índice se crea como se crea y eso hay que entender cómo funciona. Bueno, esta era la parte de introducción de mercado, del mundo de los fondos y hemos soltado ahí varios conceptos que yo creo que son interesantes para entender ahora por qué hacemos lo que hacemos, ¿no? Voy a ir rapidísimamente por el equipo y bueno, pues aquí simplemente comentar, somos 3 personas dedicadas a la selección de fondos de inversión, lo hacemos para todo el grupo. Tenemos apoyo en bases de datos como Morningstar, tenemos un acuerdo con ellos también para acceder a sus 125 analistas de fondos de inversión. Al final,
todo lo que hacemos, bueno, estamos especializados por áreas de cobertura, como bien se indica aquí. Yo estoy con la parte de alternativos, y ahí cubro una serie de estrategias. Mis compañeros, pues Cristina está con equities, cubriendo todas las geografías. Juan Luis está con renta fija, cubriendo todas las curvas, ¿no? Al final, todo lo que hacemos se traduce en una lista. Comentaba antes Juan, la lista que llamamos Global Focus List, que, bueno, doy dato actualizado, ahora hablamos de 187 fondos. Tenemos 62 gestoras detrás, representadas en esa lista, y esta lista va a los clientes, en última instancia, ¿no? Va a cada país, ahí tenemos las 11 geografías, y tenemos Uruguay, tenemos ahí las 11 geografías donde enviamos esa lista, y en cada país pues hay unos profesionales que lo que hacen es bueno, pues adaptarla, ¿no?, a las necesidades locales, ¿no? Por dar números, ahí tenemos los números que estamos supervisando. Hablamos de 21.000 millones de euros hacia enero, estamos hablando. Y estamos ahí viendo también la composición, es decir, casi un 48% de renta fija, un 26% de renta variable. Hay una parte ahí, bueno, ahí está la distribución que se puede ver con calma. Pero básicamente el mensaje aquí, fuera de perderse en los números, es que estamos cubriendo prácticamente toda clase de activos, ¿no? Sobre el proceso, de forma muy simplista, el proceso de análisis se inicia estableciendo un objetivo. Nos sentamos, tenemos una petición de algún país o de alguna geografía concreta que quiere buscar un estilo de manager, ¿no? Bueno, pues establecemos cuál es ese estilo, establecemos cuáles son el perfil de riesgo y de retorno que tenemos en mente. Establecemos el nivel de active management, lo estábamos hablando antes, ¿no? Cómo de activo queremos que sea ese manager y la liquidez del vehículo, ¿no? Y esto al final nos lleva a un proceso que, después de tener reuniones con todos los gestores, analizar el mercado potencial al que podemos dirigirnos y de llevar a cabo un análisis cuantitativo y cualitativo, que ahora mismo voy a comentar, bueno, pues todo esto acaba al final en un proceso de Operational Due Diligence, que pone aquí, ODD, que es con el que culmina y tenemos la vía libre para crear la lista, ¿no? ¿Por qué un Operational Due Diligence? Bueno, en el mundo de los fondos de inversión hay dos tipos de análisis, ¿no? Uno sería el análisis de inversiones, que es lo que hacemos nosotros, que es todo lo que acabamos de hablar, y luego hay una parte de análisis operacional, ¿no? Lo que hace el equipo, tenemos un equipo dedicado, ¿no?, específicamente haciendo operational due diligence de todas las gestoras, y lo que hacen es analizar las gestoras desde distintos ángulos, siempre intentando que los riesgos estén minimizados, ¿no? Esa es la clave del operational due diligence, que los riesgos estén controlados y minimizados. Y ahora hablaremos de riesgos. Comentaba que hay una parte de análisis cuantitativo y otro cualitativo. No quiero entrar en el detalle porque es un tema bastante árido, ¿no? Es un tema... podría tirarme 200 horas hablando sobre esto porque a mí me apasiona, pero voy a intentar resumirlo, ¿no? La parte cuantitativa, como su nombre indica, lo que hace es mirar a los números, ¿no? Lo que hacemos con el análisis cuantitativo es ver, pues, los dos grandes ejes, ¿no?, que sería la rentabilidad y el riesgo. En este gráfico de la izquierda he puesto una muy simple. Si yo me fijara en dos fondos de inversión que se inician en este primer punto y que acaban en este segundo punto, el fondo de color rojo y el fondo de color azul, los dos terminan en el mismo punto de rentabilidad, pero los dos lo hacen de forma distinta. Cuando uno empieza subiendo, el otro y luego cae, el otro empezó cayendo y el otro subió. Lo que quiero reflejar con esto es que está muy bien ver el retorno, pero hay que ver cómo se genera ese retorno, ¿vale? Esto es algo que lo dejo ahí, pero que lo pensemos de vez en cuando viene bien, ¿no? Yo puedo llegar al mismo punto de retorno, pero puedo llegar de dos formas bien distintas, ¿no? Por eso, ver el dato aislado de retorno no es suficiente. En el gráfico de derecha, pues hacemos un ejercicio similar. Cogemos en este caso 3 fondos y hacemos, bueno, pues su evolución, ¿no?, en 2 años, 1 año y 2 años. Vemos que el rojo y el azul nuevamente hacen lo mismo que el anterior caso, ¿no? Los dos acaban en el mismo punto, pero hemos añadido un tercer fondo, que es este verde, que acaba en un punto superior. Acabar en un punto superior es acabar con una rentabilidad superior. Pero curiosamente, cuando calculamos la volatilidad de los movimientos de esos fondos,
La volatilidad es la variabilidad. Cuando miramos la variabilidad y tenemos el dato de variabilidad, el dato es el mismo, 0,27%. Entonces, el mensaje aquí es que yo puedo tener la misma volatilidad, pero un retorno bien distinto y un comportamiento también distinto. Por lo tanto, mirar la volatilidad de forma aislada me llevaría a coger cualquiera de los tres, pero la realidad es que a mí no me interesa ni el rojo ni el azul, me interesa el verde. Entonces, el dato aislado nuevamente no vale. Lo que hay que hacer es tener en cuenta los dos. Y como tenemos en cuenta los dos, el binomio, tenemos en cuenta ratios. Entonces, sin ánimo de aburrir a la audiencia, lo que tenemos ahí abajo simplemente es un modelo cuantitativo que hemos creado donde tenemos en cuenta una serie de ratios, por lo que acabo de explicar, que tienen distintos pesos, que es lo que reflejan estas columnas. Entonces, no voy a entrar en comentar cuál es el ratio de Traynor, qué es lo que mide, Sharpe, Gallman, etcétera, pero yo creo que el concepto o la idea es esta, hay que ver las cosas no de forma aislada, sino de forma conjunta, y nuestro modelo es lo que hace. Lo que hace es tener en cuenta, pues en este caso estamos hablando de 10 componentes con distintos pesos bueno, y distintas ventanas temporales. Otro tema yo creo interesante, no, interesantísimo sobre el análisis cuantitativo, ¿no? Es este. Hay una asunción muy común, que es la de suponer que si un gestor lo ha hecho bien en el pasado, lo va a hacer bien en el futuro. Y este error lo comete el 80% de la gente. Y da igual que sea gente que trabaja en el sector o que no trabaja en el sector, sorprendentemente, ¿no? Pero como todos los reguladores nos obligan a recordar en cualquier documentación que entregamos a clientes, las rentabilidades pasadas no significan o implican futuras. En este caso lo que he hecho ha sido basarme en un gráfico. Este gráfico es cortesía de S&P Dow Jones, que son los que elaboran los índices americanos, y ellos analizan todos los años, lo hacen 2 veces al año además, analizan todo el universo de fondos de inversión americano, que es el mayor mercado mundial de fondos. Y estos son los resultados. Aquí he hecho un análisis de 2 ventanas temporales de 4 años, 2010 a 2014 y 2015 a 2019. Y lo que ha hecho S&P Dow Jones en este caso es ver, bueno, dividir los gestores y dividirlos en 4 partes, vamos a decir, ¿no? El primer cuartil serían el 25% de los gestores, ¿no? Los que sacan mejor nota, vamos a decir. El segundo cuartil pues sería del 25 al 50% y así sucesivamente hasta el cuarto cuartil, que sería los gestores de la cola, vamos a decir, ¿no? Y el estudio que ha hecho esta gente muestra este resultado. Es muy interesante. Tan solo un 21% de los fondos que estaban mejor posicionados entre 2010 y 2014, tan solo un 21%, consiguieron quedarse, remain in the first quartile, consiguieron quedarse en el primer cuartil en los siguientes 4 años, entre el 15 y el 19. O sea que esa creencia de yo he estado en el primer cuartil y voy a seguir, no funciona. Tan solo una quinta parte lo ha conseguido. A partir de ahí, adivinar en qué cuartil se va a posicionar los restantes, pues es poco menos que imposible, porque el baile de movimientos, como se ve aquí, es importante. O sea, el 15% de esos que estaban en primer cuartil se han ido al segundo, el 10% al tercero y el 16% de los que estaban en el primer cuartil se han ido a la cola. O sea, esos gestores tan buenos que durante 4 años estaban en el top of the chart, ahí arriba, se han ido abajo. A todo esto, para más INRI, un 10% de los fondos que estaban en el primer cuartil se han fusionado o liquidado. Y ya para colmo, el 29%, que tampoco es un dato menor, ha cambiado su forma de hacer las cosas. Yo creo que este resultado es como para hacernos pensar si definitivamente mirar para atrás funciona para ver lo que va a pasar, ¿no? Yo creo que es... Y bueno, en este caso lo ha hecho S&P Dow Jones, pero hay muchísima literatura que dice esto, ¿no? Y luego hay otro tema también respecto, y con esto termino con la parte cuantitativa, ¿no? Hay otro tema que es el de, bueno, no todos los riesgos son precisamente la volatilidad, hay otros. Hay
hay riesgos que no son visibles, ¿no? A través del comportamiento pasado. Hay dos riesgos a los que yo creo que merece interés poner una atención especial, ¿no? Uno es el de contraparte, es decir, que no te paguen. Y luego otro es el de liquidez, es decir, que vayas a vender y que no puedas. ¿Por qué? Porque nadie te compra lo que vendes. Y esto puede pasar, ¿vale? Pues me parece que fue el día 28, si no recuerdo mal. O sea, hace nada, hace unos días, en el FT salió esta noticia por la cual el regulador francés, la AMF se llama, le ha pedido a la compañía H2O, que pertenece a Natixis, es un grupo, una de las mayores gestoras, desde luego en Francia y en Europa, le solicitó a H2O que suspendiera 8 fondos. ¿Por qué? Por problemas de liquidez. No ha sido el primero. Este otro titular de FT también, este ya es de hace casi un par de años. En este caso, el regulador inglés, la FCA, le pidió a Woodford, que es uno de los mayores éxitos en el mundo de la gestión de activos, le pidió a Woodford que cerrara el fondo. Y esto generó pérdidas pues casi de 1 billón de libras a los inversores. ¿Por qué? Pues nuevamente, problemas de liquidez. Este gestor había comprado cosas que no pudo vender cuando los clientes querían el dinero, ¿no? Pero es que además no hace falta que sean casas grandes o pequeñas, da igual. O sea, BlackRock y Schroders, cuando se produjo la votación del Brexit, tuvieron que congelar los reembolsos de sus fondos de inversión inmobiliarios. ¿Por qué? Porque el mercado se secó, porque los clientes querían el dinero de los fondos y los fondos iban a vender ladrillos, porque en este caso eran fondos inmobiliarios de ladrillo, ¿no? O sea, tenía edificios, locales, lo que fuera, naves, pero el mercado estaba seco, fruto del Brexit, ¿no? Y de la votación, ¿no? El resultado. Bueno, pues esto pasa. Por eso digo que podemos hablar de volatilidad durante 200 horas, pero en el fondo la volatilidad no necesariamente te va a explicar esto, ¿no? Y esto puede pasar. Entonces, esto al final, ¿qué es lo que estamos diciendo? Pues que el análisis cuantitativo, vale, sí, pero no es suficiente. Yo creo que es importante ver no ya si un fondo lo ha hecho bien en el pasado, sino qué tiene dentro para entender qué puede pasar en el futuro. Y eso ya es el otro tipo de análisis, el análisis cualitativo, ¿vale? El análisis cualitativo es lo que para mí diferencia un equipo de otro, un banco de otro, en definitiva un buen asesoramiento de otro, ¿no? Nosotros tenemos básicamente, y no quiero hacer esto muy largo, pero voy a poner 2 ejemplos, tenemos lo que llamamos un proceso de valoración de 4 pilares. Los 4 pilares están aquí representados. Un pilar para nosotros es el proceso de inversión y la estrategia que sigue el fondo de inversión. Otro pilar es la compañía, evidentemente, que está detrás de ese fondo de inversión. Otro importantísimo, el equipo, porque al final los fondos de inversión pues, están gestionados por gente. Y luego, por supuesto, el otro es la calidad del retorno que generan. Lo que hablábamos antes. Han generado buen retorno, sí, pero ¿cómo lo han generado? Entonces, para cada uno de estos pilares, pues buscamos ciertos atributos, ¿no? Por ejemplo, al proceso de inversión, pues nos gusta ver que haya un criterio estructurado cuando el gestor construye la cartera. O nos gusta ver que hay una consistencia, que haga las cosas siempre de la misma forma, ¿no? Que cada día, según se levante, haga una cosa o haga otra, ¿no? En cuanto a la compañía, pues bueno, miramos cosas como la base accionarial o, o si el producto que estamos comprando cuán relevante es dentro de la empresa o de la estrategia. Miramos la transparencia del equipo, el investment team. Bueno, importantísimo. La estructura, la estabilidad del equipo. Hay mucha rotación, hay poca. ¿Quién toma las decisiones? ¿Cómo están de alineados? Este es un dato que a mí me encanta. ¿Cómo están de alineados los gestores y el que pone el dinero? Yo como inversor. Porque si a mí me dicen que buena parte de la remuneración del gestor del fondo depende de los resultados del fondo o de lo bien que lo haga, bueno, pues me gusta, está alineado conmigo, ¿no?
Si me dicen que además el gestor, pues estas preguntas las hacemos. Si me dicen que el gestor está invertido una parte importante de su patrimonio en el fondo en el que yo estoy invertido, pues también me da tranquilidad. Y por último, en la parte de la calidad del performance o del comportamiento del fondo, bueno, pues aquí evidentemente queremos que al final haga lo que tiene que hacer, ¿no? A mí, cuando la gente dice, yo me compro este fondo porque ha ido muy bien, no, bueno, vamos a ver, ¿por qué ha ido bien? A lo mejor ha ido muy bien porque tiene cosas que no debería. Y aquí vuelvo a los ejemplos que he puesto antes, ¿no? Muchas veces hay gestores que para tener un buen comportamiento o hacerlo muy bien hacen cosas que no deben. Y cosas que no deben puede ser simplemente comprar compañías que no están cotizadas, o sea, que están cotizadas pero que no tienen apenas rotación. Pues eso está enmascarando la volatilidad porque el precio no se mueve, entonces la volatilidad es baja. O ya no digamos pues compañías que tienen un riesgo mayor del que parece. Entonces, al final, el cómo o la calidad del comportamiento es tanto o más importante que si he sacado 10 puntos a un índice, ¿no? En definitiva, si pensamos en la industria, pues buena parte de la industria hace esto, lo de la izquierda. ¿Mira a la gente? Sí, la miran. ¿Miran los procesos? Sí. ¿Mira la cartera? Bien, perfecto. Pero casi todo lo que hacen es poner el foco en el performance. Lo que nos gusta a nosotros es otra cosa. Es, por supuesto que miramos el performance. Sería de locos no hacerlo. Pero miramos otras cosas que acabamos de comentar, ¿no? En la parte cualitativa. Y esta es mi última diapositiva. Vuelvo a referirme a los 4 pilares que he comentado antes del análisis cualitativo. Y esta diapositiva habla del proceso de monitorización, ¿no? Yo creo que la clave de tener un equipo especializado que estamos detrás de lo que recomendamos es que no recomendamos una cosa y nos dormimos y nos olvidamos, ¿no? Y nos dedicamos a otra cosa, no. Es que esa lista que nosotros proporcionamos de fondos de inversión está monitorizada constantemente y está monitorizada desde 4 puntos de vista, ¿no? Y son los pilares que hemos hablado antes. Por ejemplo, proceso de inversión. Bueno, si vemos lo que pone aquí, style drift, esto es un cambio de estilo. Si un fondo que hemos recomendado que invierte en compañías grandes, detectamos que de repente invierte en compañías pequeñas, para nosotros es una señal de alarma. Vamos a analizar qué ha pasado ahí y si no nos convence lo quitaremos de la lista recomendada. Equipo. Bueno, pues si tenemos un gestor que era muy importante tomando decisiones en el resultado final y se va, pues será otra nueva señal de alarma y lo tenemos que seguir, ¿no? Compañía. Bueno, pues también nos gusta ver si había algún problema con la base accionarial. Se me viene a la cabeza varias compañías que últimamente han dado bastantes vueltas, ¿no? Bien porque han sido adquiridas, bien porque lo han pasado muy mal, se ha hundido la cotización y han tenido que reestructurar o lo que sea, ¿no? Y lo que hablábamos antes, la calidad del performance. Si me dices una cosa y haces otra, o si espero una cosa y veo otra, o en definitiva, si el performance no está en la línea con lo que esperaba, pues voy a preguntar, voy a estar encima y lo voy a intentar entender. Si la explicación nos satisface y es razonable, fantástico. Pero si no, pues será otra señal de alerta y tendremos que actuar, ¿no? Eso al final se traduce en notas que escribimos, en mensajes que enviamos a nivel global a todos los países con lo que encontramos, ¿no? El periodo del COVID y todo lo que pasó en los mercados en marzo, pues la verdad es que nos estuvo bastante entretenidos porque estuvimos, por ejemplo, analizando la liquidez de muchísimos fondos de inversión porque temíamos que el mercado, especialmente de bonos corporativos, se secara, ¿no? Y de hecho se secó durante varios días. Y eso podía tener implicaciones. Entonces, bueno, pues estuvimos encima de los gestores, pidiendo las carteras, pidiendo que estaban cambiando, niveles de ventas que estaban recibiendo. O sea, información muy sensible que evidentemente si no estás encima no te la van a dar y que tampoco sale en la prensa. Y cuando sale en la prensa, mala señal, porque suele salir demasiado tarde, ¿no? Y bueno, por mi parte, ya he terminado la presentación. Yo creo que tenemos tiempo para algunas preguntas, ¿no?
José María, primero que nada, infinitamente agradecido por tu tiempo y por la claridad de tus conceptos. Y voy a ver si interpreté bien y ayudarnos a decodificar todos. El tema de la selección de fondos o de la selección de inversiones, justamente, ¿no? El principal motivo por el que utilizamos estos productos es la diversificación, ¿no? Quedó claro que fondos hay muchos, muchísimos, ¿no? Y que identificar cuáles son los mejores y la consistencia de los mejores es un trabajo que no es para cualquiera, que alguno puede estar tentado en tirar unos gráficos y ver un poquito lo que pasó hacia atrás y todo, pero que el trabajo que realmente vale, ¿no? Es justamente el poder identificar cuáles son los managers, las compañías y los procesos que están en mejor situación y a la vez hacer un seguimiento cerca porque las condiciones cambian. Esto podría ser como una gestión activa de la gestión activa, por decirlo de alguna manera, y para nuestros compañeros y los clientes que están participando de esta conferencia, que vean lo difícil que es ese trabajo y la suerte de poder contar con esta calidad y profundidad, porque si uno tuviera que elegir de una bolsa gestoras o fondos, ¿no? Con los ojos cerrados, las probabilidades de repente serían relativamente bajas de encontrar un buen gestor. Tiene que haber un equipo realmente sólido y bueno y que esté generando este valor agregado para poder tener esta consistencia en resultados, que no es casualidad que nuestras carteras vienen dando y que por lo tanto en los hechos nos podemos complacer de gran trabajo que hacen. Este es el trabajo al final que está disponible para nuestros clientes, ¿no? Todo, donde nosotros somos un canal de transmisión de todo esto que ustedes generan y bueno, una de las potencias que tiene el grupo de ser un grupo global tan grande y tan especializado en este tipo de cuestiones. Otro tema que me quedó ahí un poquito en el aire es que, bueno, los ETFs que han ganado mucha popularidad renuncian a cualquier tipo de gestión de riesgos, ¿no? Que a priori son baratos, pero tienen un montón de costos ocultos que los vuelven menos baratos de los que son, ¿no? Y que si encontramos fondos que generen este alfa o este valor añadido, la gestión activa termina siendo barata, por decirlo de una manera. A veces es como contratar un seguro, ¿no? O un experto que nos va a salir un poquito más caro en el día a día, pero que los resultados van a ser infinitamente más grandes. Finalmente, y redondeando los conceptos, también la gestión activa, pasiva, tiene ciertos riesgos que muchas veces uno no define. Uno, en el caso del ETF del Standard Poor's que bien mencionaste, es muy fácil identificar las 500 compañías, pero cuando hablamos de ETFs más complejos, ¿no? Como los de commodities, muchas veces no tienen el activo de verdad como subyacente, sino que tienen derivados muy complejos, o en el caso de los bonos, donde no tienen todo o algunos deudores, siempre me viene a la mente el caso de emergentes, ¿no? Donde los índices de valores emergentes generalmente pesan más los más endeudados, por ejemplo, ¿no? Cuando estamos hablando de renta fija. Y ese tipo de cosas son un montón de riesgos que creo que los ETFs han ayudado a democratizar mucho las inversiones, pero por otro lado han puesto un montón de instrumentos de alto riesgo, por decir de una manera, o de que se ignoran los riesgos a inversores que están menos formados y menos capacitados. Arrojanos un poquito de luz en esos conceptos, por favor, y voy abriendo a preguntas de los participantes, me pueden ir escribiendo. Has comentado una cosa, Juan, que es verdad, que has comentado que la gestión activa puede ser barata, ¿no? Puede llegar a ser barata. Y es cierto, o sea, yo creo que a ver, depende, evidentemente depende de si el gestor es capaz de darte lo que tú esperas, ¿no? Yo creo que hay gestores de inversión magníficos eh, que,
que, oye, encantado de pagar una comisión de gestión mayor, porque es que me generan un retorno de forma tan estable y tan alto que supera con creces, ¿no?, los costes. Y también pasa lo contrario, hay gestores bastante mediocres que no se merecen lo que cobran. Por eso es importante, y es un aspecto que también miramos, es importante analizar de alguna forma con quién, ¿no?, vas a ir de la mano a la hora de invertir, ¿no? Eso es un hecho que es evidente, ¿no? Y el tema de los ETFs, pues sí, no puedo estar más de acuerdo. Efectivamente, los ETFs, la popularidad de los mismos siempre ha sido más de la mano de la renta variable, pero últimamente han crecido muchos de renta fija, ¿no? Y sí que es cierto que en renta fija hay un gran interrogante, ¿no? Y si son capaces o no son capaces de darte la liquidez que te prometen cuando las cosas se ponen complicadas, ¿no? Y hemos visto algunos episodios o casos en los que el ETF ha dejado de replicar el índice que supuestamente replicaba precisamente por haber tensión en el mercado, ¿no?, por la escasa liquidez, ¿no? Espectacular. Levanto un comentario primero, que mantendré el anonimato, pero antes que nada mi saludo y reconocimiento a José María, a quien conozco de hace muchos años y que con tanto nos ha apoyado en la tarea de promover y educar, a más de poder asesorar a los clientes de manera sana y velando por sus intereses. Felicitarle por su excelente trabajo en estos últimos años y por su excelente exposición. Es un privilegio y un placer que esté aquí con nosotros. Me alegra profundamente de poder participar de esta instancia. Y agrego una pregunta, José María, en las condiciones actuales y en base a la experiencia europea en el contexto de tasas tan bajas, ¿qué podemos esperar de renta fija y si su verdadera función o contrapeso ya está cumplida o si a través de la gestión activa se puede reemplazar la función que cumple en una cartera? Bueno, pues lo primero, mil gracias por el comentario. La verdad es que da gusto verlo. Em, Respondo a la pregunta que es más casi de mercado que de producto, ¿no? Efectivamente tenemos unos tipos de interés deprimidos. Me viene a la cabeza el famoso Low for Longer de Bill Gross, el mago de Pinco, que decía que los tipos de interés, hace ya 10 años casi de esto, que los tipos de interés iban a estar bajos para más tiempo del que imaginábamos. De ahí el low for longer. Yo añadiría low forever, porque con la cantidad de deuda que hay ahora mismo en el mundo, con el endeudamiento brutal que tienen todos los agentes financieros, los gobiernos, los bancos centrales, etc., etc., y esto ya es una opinión personal, yo creo que los tipos de interés no van a poder subir de manera fácil en mucho, mucho tiempo, ¿no? Y ante este panorama, ¿qué? Bueno, la verdad es que la pregunta no es nada sencilla de responder. Ante este panorama, lo que ha venido haciendo la gente durante mucho tiempo, pensemos en el espectro de riesgo, ¿no?, crediticio. Tenemos el mejor pagador, que sería el gobierno. Vamos a poner el americano, que ya sabemos que es el mejor pagador, con la máxima calificación crediticia. Y en el otro punto, si queremos, tendríamos que asumir riesgo de renta fija, vamos a decir, un bono emitido por una compañía con la peor calificación crediticia, ¿no?, que estaría en el segmento de high yield. Bueno, evidentemente la teoría financiera y de hecho y la práctica de los mercados financieros reconocen esa diferencia de riesgo crediticio en rentabilidad. Si yo me compro un bono del tesoro, pues no me va a dar nada. Ha habido momentos en los que sabemos que no es que no me dé, que encima tengo que pagar por comprar un bono emitido por el Estado, lo cual es de locos, si lo pensamos, ¿no? Y claro, si me voy al otro lado del espectro y me compro, yo qué sé, pues un bono de Pemex o me compro un bono ya de una compañía pequeña que no conoce a nadie, que no tiene rating, pues me debería pagar muchísimo más, ¿no? Es el diferencial, el spread que llamamos en términos financieros, que obtengo por asumir más riesgo. Entonces, cuento toda esta historia porque la realidad es que con los tipos tan bajos que hemos venido sufriendo desde la crisis financiera, lo que la gente, el inversor, profesional y no profesional, ha venido haciendo es
Una cosa muy simple, asumir más riesgo. Ha ido buscando pues bonos que le pagaban más y a costa de cruzar los dedos y que no pasara nada, ¿no? Y las carteras, y esto lo hemos visto porque solo hay que ver la evolución de los activos bajo gestión de los fondos de inversión, pues el posicionamiento en segmentos de bonos corporativos de investment grade ha sido brutal. O sea, muchísimo dinero que estaba invertido en gobierno se ha ido ahí y el segmento de high yield ha crecido a niveles también brutales, ¿no? Ha habido mucho interés en invertir en la parte más arriesgada de la escala crediticia con el fin de obtener lo que llamamos el carry, ¿no? Una rentabilidad. No todo el mundo puede hacer esto. Hay gente que por mandato no lo puede hacer. Hay gente que por necesidades, y ahora ya hablo de particulares, ¿no? Hay gente que por necesidades no lo puede hacer. Si yo me voy a comprar una casa dentro de 6 meses, no creo que sea buena idea comprar un bono high yield a 5 años. Si, no sé, si estoy jubilado y tengo cierta edad y no quiero sustos, pues tampoco debería comprar un bono high yield. Estoy poniendo casos reales de gente que tiene necesidades y se encuentra al problema, que es que los tipos de interés están donde están y que Claro, si no quiere perdón riesgo, que te no tiene interrumpa, José rentabilidad. María, pero Eh, justo das en el clavo. Si un bono del Tesoro americano rindiera 6, 7, 8%, sería muy fácil darle al cliente lo que quiere, estar tranquilo y no justificaría claro. de repente ir a la gestión activa, por lo menos en esa parte de activos. Ahora, cuando se vuelve más riesgoso, más complejo y obtener los retornos que necesitamos, es riesgo, qué importante es ir de la mano de profesionales y de expertos analistas, ¿no? De justamente que generan esa orientación, porque hacerlo por uno mismo tiende a imposible, ¿no? Claro, claro. Por eso yo creo que hay que pensar muy, muy bien el alinear tus necesidades de inversión y tus capacidades de asunción de riesgos con la realidad del mercado, que es un mercado de tipos de interés deprimido, que va a seguir deprimido y a partir de ahí pues tener en cuenta ciertos aspectos, que es, oye, si me meto en gobierno, pues puedo ganar esto. Si quiero asumir un poco más de riesgo, me tendría que ir a la escala siguiente, sería investment grade, bonos corporativos, me buscaría un buen manager que sepa gestionar eso. Y si me voy, y si puedo, y esto es importante, si puedo asumir más riesgos, pues a lo mejor me podría ir a un segmento de mayor riesgo que sería el de high yield, y teniendo en cuenta que los tipos están cerca de cero o son casi cero, daría relevancia también a, oye, ¿y qué me cobran por hacer esto? Porque hay gente competitiva y buena, hay gente buena y cara, hay gente competitiva y mala, o sea, tenemos todo el espectro, ¿no? Y por eso estamos nosotros, para decir, oye, si quieres invertir en high yield, hazlo con este, porque este también es muy bueno, pero es que te cobra el doble. O si quieres invertir en gobiernos, pues hazlo con este, porque sí es un poco más caro, pero es que son buenísimos haciendo la gestión. O sea que nuevamente volvemos a unir toda la presentación en el sentido de, oye, una cosa es lo que yo quiero hacer y ahora cómo la hago. Entonces, nosotros estamos en la parte del cómo lo hago. Y nosotros buscamos que lo que quieras hacer lo puedas hacer de la mejor manera posible o acompañado de la mano de alguien que sea el mejor para hacer eso. Ahora bien, si hablamos de qué hago, pues vuelvo a lo de antes, esto ya no es producto, esto es mercado. Es importante saber qué necesitas y qué riesgos puedes asumir, cuál es tu horizonte temporal, cuál es tu situación financiera y los riesgos que asumes en cada uno de los activos que hay. Una clásica, y con esto termino, una clásica que está siempre dando vueltas en el horizonte es que con los tipos de interés tan bajos hay mucha gente, por lo menos aquí en mi país, que lo primero que piensa es me compro un piso y lo alquilo. O sea, la alternativa a la gente que está buscando algo seguro y ven un bono al 0,2%, que eso no le sirve o no le satisface, y dice, pues me compro un piso y lo alquilo y le saco un 3, ¿no? Que es más o menos como está la rentabilidad del mercado inmobiliario en mi país, ¿no? Claro, es evidente, estás ganando un 3 y un 0,2, pero si mañana quieres vender el piso, ¿puedes? Para comprar el piso, has pedido un préstamo y al final estás invirtiendo más, ¿puedes? Ese es el tipo de cosas que te tienes que plantear, ¿no? Y es muy importante.
Espectacular, José María. Vamos redondeando, pero no quiero dejar de compartir el comentario de Luis, que nos dice: felicitaciones por la presentación. Es una tranquilidad para nosotros tener un equipo con esa solvencia cuidando de nuestras inversiones. Así que muchas gracias, Luis. Y nos pregunta a la vez si el sistema interno del banco garantiza la llegada de esta información con la velocidad y asertividad que se necesita. Muchas gracias. Es una pregunta para mí, así que recojo el guante. Sí, nosotros, el equipo, los que estamos aquí presentes, Andreina, Gastón y yo, participamos del gobierno de fondos que se da una vez por mes, ¿no? Que lo lidera José María, en el cual seguimos la evolución de los grandes temas, las grandes líneas, y discutimos los próximos pasos, por decir, y qué se suba a la lista y qué está por dejar la lista. Pero más allá de ese gobierno, el equipo de José María está generando en todo tiempo alertas que se anticipan, y trabajos espectaculares como analizar, cuando hubo lío de Argentina, la cantidad, el peso que tenía Argentina en cada una de las carteras. Cuando hubo el problema de liquidez, ver cuáles son las gestoras que tienen más problemas de liquidez para evitarlas, o si tenemos clientes con ellas, evitar salir. Y qué fondos están performando mal o tal. Por ejemplo, sin ir más lejos, algunas de las estrategias que se mencionaron, antes de que tuvieran los problemas, ya se había recomendado sacar de la lista foco. Y ahí nosotros, el equipo de inversiones, tenemos el firme compromiso de comunicar a los clientes y a los ejecutivos estas novedades o estos cambios de percepción para que se puedan tomar medidas. Luego nos encargamos de cargar en los sistemas internos que tiene el banco, ¿no? De seguimiento de clientes, para que cada ejecutivo tenga que gestionar con su cliente estos cambios que se mencionaron, y que muchas veces los cambios no son hay que salir corriendo y hay que vender todo, sino simplemente estar alerta de algunas condiciones, saber, o de repente enterarse que hay mejores opciones en el nicho que el cliente tiene seleccionado. Así que en ese sentido realmente creo que es nuestra principal fortaleza, y que bueno, ahora pueden conocer cómo es nuestro núcleo duro en el proceso de asesorar y generar carteras. Todo comienza de la cabeza en España, en una comunicación muy fluida, recurrente y muy profesional. El equipo que acá estamos presentes lo masticamos, y luego los ejecutivos que se están formando constantemente en los productos, que recurrentemente también José María nos brinda conversaciones, y expertos de las gestoras, y velar por tratar la información que generan de manera rápida y que genere valor. Así que en esto me siento muy confiado en la estrategia que manejamos, y nada, cierro. José María, agradecerte infinitamente por tu tiempo. La verdad que es un placer escucharte y un honor trabajar contigo, y participar en cada una de las instancias. Creo que es súper valioso, y que demuestra realmente el valor de lo que tenemos en el grupo. Y bueno, que el equipo y los clientes también vayan conociendo las caras de Andreina y de Gastón Sirota, que se van a estar sumando a estas instancias y participando de las charlas. Así que solo me resta agradecer la participación de todos, el tiempo de todos, y especialmente a ti, José María. Ha sido un placer. La verdad es que contad conmigo cuando queráis y para lo que queráis. Mil gracias. Abrazo, hasta luego. Un abrazo. Chao. Chao, gracias. Muchas gracias. Gracias.